¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta segunda parte de esta serie de videos que vamos a hacer unos experimentos con estas dos lámparas, esta de 500 watts incandescente, una antigua lámpara de fotografía o iluminación de marquesina. Pueden ver que es bastante antigua, funciona, tiene 500 watts. Yo había hecho un video, algún otro video que debe estar ahí por el canal, probándola. Y esta lamparita, que también es antigua, no es tan antigua, pero es antigua, es de filamento de 40 watts. Se usó acá en la Argentina hasta entrados los años 2000. Ahora ya casi ni se consigue. Bueno, primer concepto. Lámpara encendida está conectada a un suministro de 220 volts de corriente alterna. Sí, ya sé, parece una obviedad, ¿no? Que estoy diciendo que la lámpara se enciende si está conectada. Ustedes no saben la cantidad de veces que los alumnos de la materia en la que yo soy ayudante, que es de electrónica básica, obvian eso. Les mostrás un circuito sin fuente y les pedís que calculen la corriente y se ponen a hacer las cuentas. O la caída de tensión, por ejemplo, y se ponen a hacer todas las cuentas antes, o sea, se ponen a hacer las cuentas para sacar la resistencia, para poder calcular la caída de tensión, y todavía no tienen la tensión. U otros errores así simples, no básicos, que a veces son más distracciones que otra cosa. En el caso de una lámpara real encendida, nos damos cuenta fehacientemente si está conectada a la tensión. Una lámpara que funcione. ¿Por qué? Porque si la lámpara tiene ese filamento que vemos ahí cortado, abrimos el circuito y tampoco va a funcionar. ¿Lo ven ahí el filamento? Esta lámpara ilumina porque ese filamento, al ser atravesado por una corriente eléctrica, eleva su temperatura. Todos los conductores, cuando son atravesados por una corriente eléctrica, elevan su temperatura. La ley de Joule. En el caso de estos filamentos construidos especialmente para eso, cuando elevan su temperatura con una corriente que los atraviesa, se ponen incandescentes y emiten luz. Por eso el problema de estas lámparas es que rinden tan poco, porque gran parte de la energía que las alimenta se pierde en calor, en radiación infrarroja. Bueno, como les decía, vamos a medir con el multímetro. Ponemos en la posición de voltímetro, vamos a medir la tensión que le llega a la lámpara. Yo ya sé que son aproximadamente 220 volts. Para esto está bueno, miren, la bornera, que te permite pinchar, digamos así, o apoyar en los tornillitos. Por ahí lo tenemos que acomodar un poco para que sea más fácil, ¿no? Me queda colgando del cable, ahí está, y nos da 223 volts. Sabemos que la tensión es aproximada. Bien, ahora, ¿qué podemos deducir de este instrumento? Que es un instrumento de alta impedancia, por lo cual toma muy poquita energía de la red. Es un instrumento que tiene una alta resistencia. Si ahora quisiéramos medir la corriente, podríamos usar o un amperímetro, con el cual tendríamos que abrir el circuito porque tendríamos que conectar en serie el amperímetro, o usar la pinza amperométrica, que nos permite, midiendo el campo electromagnético que circula por los cables, medir la corriente que está llegando a la lámpara. Entonces, para eso tomamos la pinza amperométrica, ponemos la posición de corriente de 20 de 2
a 220 volt. Podemos elegir el rango, apretando acá rango, y este es el que nos da más rango de medición, más precisión, y tenemos que conectarlo entre uno, abrazando uno solo de los dos cables. ¿Por qué? ¿Qué pasa si abrazo los dos? Si abrazo los dos, anulo el campo electromagnético uno con otro, porque la corriente es para un lado en un cable, es para el otro en el otro. Aunque sea corriente alterna que va y viene, pasa eso y se anula. Y nos da 0,17 amperes, bastante bien, dado que habíamos calculado 0,18. Una consideración que me parece interesante de la pinza amperométrica es que al no tener que abrir el circuito, bueno, una es que es menos, se manipula menos los cables, todo, no hay que tocar el circuito, es más seguro. Y otra que como el amperímetro es de aguja o digital, pero que se conecta al circuito, tiene muy baja impedancia, hay cierto riesgo de equivocarnos y conectarlo en paralelo, como conectamos por ejemplo el voltímetro. ¿Y qué haríamos? Un cortocircuito. Recuerden, el amperímetro, cuando es de cable, tiene muy baja impedancia, justamente para no influir en la medición de la corriente total. Estoy seguro que por ahí tengo un amperímetro de aguja y uno digital, que son para corriente alterna, porque esa es otra, de la misma forma que el voltímetro tiene que estar seleccionado corriente alterna, que es la B con la virgulilla, que es esa ondita. Si queremos medir continua, tenemos que seleccionar el de abajo, continua variable. En corriente tenemos que seleccionar corriente, la A con la virgulilla. En este caso, este aparato, esta pinza amperométrica, no puede medir con la pinza amperométrica, tampoco tiene puntas de amperímetro, corriente continua. Vamos a dejar para otro video la medición con los amperímetros que son cableados, porque ahora vamos por el tercer parámetro de lo que ya estamos calculando con la ley de Ohm, que son las proporciones que hay entre tensión, corriente y resistencia, siendo la corriente inversamente proporcional a la resistencia y directamente proporcional a la tensión. Acá tiene un círculo mnemotécnico para acordarse cómo es. ¿Ven? Tensión, intensidad por resistencia. Resistencia, tensión sobre intensidad. Ven que es inversamente proporcional. Si sube la corriente, es porque bajó la resistencia. E intensidad, tensión sobre resistencia. Si baja la resistencia, aumenta la corriente. Básicamente esas son las tres proporciones. Y Ohm, el científico que lo calculó, lo hizo tan fácil como tomar, por ejemplo, parámetros muy redondos. Y un volt, por ejemplo, es igual a la corriente que circula por un circuito que tiene una resistencia de un ohm y circula 1 ampere. Un volt sería la tensión que lo está alimentando para que circule 1 ampere por un circuito que tiene una resistencia de 1 ohm. Otra, un ohm de resistencia sería la de un circuito al cual se le aplica una tensión de 1 volt y circula una corriente de 1 ampere. Y la última, por ejemplo, 1 ampere sería la corriente que circula por un circuito que se le aplica una tensión de 1 volt y tiene una resistencia de 1 ohm. ¿Vieron qué increíblemente fácil la hizo? Bueno, quiero agradecer al autor de esta excelente infografía que me sirvió para explicar esto. O sea, explicación fácil. Y si quieren lo comprobamos rápidamente con el simulador de la Universidad de Boulder, Colorado, que es excelente.
hay muchos simuladores, ¿no? La verdad agarré el que estaba más a mano, además el más pictórico, digamos. Laboratorio. Vamos al laboratorio, directamente te abre el panel y vamos a poner una batería, pila, que tiene la característica que lo podés regular. Está en 9 volt, nosotros queremos 1 volt. Bajamos a 0 y subimos a 5, 6, 7, 8, 9, 1 volt. Ahora una resistencia de esta es de 10 ohm, vamos a bajarla a 0 y vamos a subir. Miren cómo va cambiando el código de colores. Ahí nos pasamos a 1 ohm. Ese es un ohm. Bien, ahora necesitamos cable para cerrar este circuito. Y ya está circulando una corriente. A ver, ¿qué corriente está circulando? Tenemos que usar un amperímetro, que es como una pinza amperométrica. ¿Ven? Y dice 1 amper. Lo mismo que hicimos acá, pero con la lámpara que tiene 40 watts y la tensión es de 220. Acá teníamos un amperímetro. ¿Cómo conectábamos este amperímetro? Tenemos que abrir el circuito en cualquier parte y conectar el amperímetro en serie. ¿Se acuerdan que tiene muy poca resistencia? Y te da también 1 amper. Acá podemos ver un poquito de Kirchhoff. Kirchhoff dice que la caída de tensión en un circuito que tiene cargas en paralelo es la misma de la fuente. Bueno, acá tenemos que despreciar el valor del amperímetro, la resistencia en paralelo con la fuente. Entonces la tensión acá va a ser de 1 volt. Es despreciable la del amperímetro porque encima es un amperímetro, ven que da 0, ideal. En realidad tienen un poquito de resistencia, pero no da caída de tensión. También lo que dice Kirchhoff es que la corriente total en este circuito en sí no tenemos otras cargas en paralelo, que es lo que habla Kirchhoff, de cargas en paralelo y en serie. Pero la resistencia está en paralelo con la fuente. Si abrimos el circuito, se corta la corriente. Y ahora vamos a calcular qué resistencia tiene esta lámpara. Aclarando que estamos hablando de qué resistencia tiene en el momento que está funcionando. ¿Por qué digo esto? Ahora van a ver. Volvemos a nuestra querida ley de Ohm, que lo usamos para tantas cosas. Y sabemos que la resistencia va a ser igual a la tensión sobre la intensidad. Habíamos medido 0,17 amperes, 170 miliamperes. Bien. Ya podemos entonces calcular un par de cosas más que son 0, esto era lo que nos había dado en teoría, pero la medición nos dio otra cosa. Pasa muchas veces porque la tensión era un poquito distinta, porque los materiales por ahí no tienen la tolerancia exacta. Entonces tenemos que la resistencia tenía que ser 220, vamos a calcular con 220 a pesar de que midió 224. En realidad no, si vamos a usar lo que medimos, ambas cosas, 224 dividido 0.17. Esto nos da 1 amper 317. Y ahora queremos verificar si no nos equivocamos en esto. ¿Cómo hacemos? Lo multiplicamos nuevamente por 224 para ver si nos da 40 watts. Y no nos da. Podía fallar, vamos de nuevo. A ver el historial que hicimos. 40 watts dividido 220, 0,1818. Yo sabía que era 0,17, entonces hice 224 dividido
0,17 nos tendría que dar la resistencia nos dio, perdón, 295 ohm. Ah, acá estaba mi 295 ohm. Nos dio 24. A ver si hice algo más. Vamos a esta cuenta. Vamos de nuevo, vamos a hacerla de nuevo, así queda el error subsanado. Queríamos calcular la resistencia. 224 dividido .17 que habíamos medido. Voy a hacerlo con lo que me dieron los 1317 ohms. Esa tendría que ser la resistencia. Si queremos ver si está bien, podemos reemplazar. Sabíamos que, por ejemplo, tenemos 1317 ohms por acá, por .17, y nos tiene que dar una tensión, la tensión cercana a 224, perfecto. Bien, ahora nosotros sabemos que la corriente tiene que ser 1310, la resistencia 1317 ohms del filamento. Vamos a medirla. Vamos a desconectar rápidamente la ficha y conectar la pinza amperométrica en ómetro. Otra consideración importante: la medición es sin tensión, con la lámpara apagada. El ómetro no puede medir con tensión. Desconectamos, tomamos la ficha, rápidamente la conectamos y medimos que nos da 102 ohm. Y acá decimos, ¿cómo puede ser que 102 ohm? ¿Cómo puede ser que 102 ohm? ¿Qué está pasando acá? Y encima está bajando. ¿Qué está pasando? A ver si me ayudan. Yo igual ya hice videos de este tema. Bien, esto se llama el efecto térmico de la corriente. El efecto térmico de la corriente dice que el fenómeno del efecto térmico explicado dice que un conductor, cuando atraviesa una corriente y se calienta, aumenta su resistencia. Ahora que se está enfriando, la resistencia va bajando. Como pudieron ver en un primer momento, apenas lo desconectamos, ya la resistencia bajó un montón. Porque 100 ohm, mira, ahora está en 92 y sigue bajando. 100 ohms, si hacemos el cálculo, equivaldría a una corriente de 224 dividido 100 ohms, que era lo que 102 ohms, ¿no? Apenas los desconecté. Una corriente de 2,19 amperes. Y esa corriente de 2,19 amperes la multiplicamos por 224 y son 491 watts. Sin embargo, cuando nosotros medimos, si lo dividimos de esta potencia por 224, nos da la corriente. La corriente no era 219. Para nada. Era 170 mA. Con esto podemos comprobar lo que produce el efecto térmico de la corriente. O sea, la lámpara está diseñada de tal forma que cuando el filamento está frío, tiene muy baja resistencia. Cuando se pone incandescente, el mismo diseño que tiene, ¿no?, los materiales, su construcción, hace que aumente a valores que limita la corriente. Si no, se quemaría. De hecho, en el momento del encendido, las lámparas incandescentes tienen un pico justamente por ese momento que son fracciones de segundo, ¿no? Yo calculo que serán centésimas de segundo, que está frío y hay un pico de corriente, que no hay que confundir con un pico de reactancia inductiva. Porque hay gente que me dijo, lo que pasa es que es un filamento y está enrollado, entonces hace de bobina. No es por eso. Es despreciable el efecto inductivo de este filamento. Se toma como una resistencia. Este fenómeno, que cuando está frío el filamento tiene tan baja resistencia, es porque está fabricado para que cuando se calienta por la corriente que lo atraviesa, aumente su resistencia a valores que hacen que la corriente se limite a un valor que produce 40 watts de potencia eléctrica. Bueno, me encantó este video. Para terminar, vamos
a decir que vamos a seguir con el próximo video, en el que vamos a conectar esta otra y vamos a verificar que obviamente las vamos a conectar en paralelo. Vamos a verificar dos o más cosas. Primero, que al conectarlas en paralelo, así como están conectadas todas las luces de nuestras casas, esta va a dar mucho más luz que esta, si es de 500 watts y esta de 40. Pero eso lo vamos a ver en el próximo video. Hasta ahora llegamos con esto, en el que hicimos varios experimentos y comprobaciones con la ley de Ohm, también podríamos decir la ley de Watts, unas observaciones, unas mediciones, unas aclaraciones de los instrumentos y hasta unas simulaciones en nuestro querido laboratorio PHT de la Universidad de Boulder, Colorado, USA. Así que, bueno, gracias por ver el video. Los espero en el próximo. Este es el video 2. El próximo igual los van a quedar subidos, en el que vamos a seguir jugando con estas antiguas lámparas. Gracias por ver el video. Espero que se suscriban al canal, que le den like si les gustó, le den dislike si no les gustó. No hay ningún problema, acá todo el mundo es libre de hacer lo que quiera. Realmente pueden decir lo que quieran, pueden... lo único que no voy a aceptar es que alguien ataque a otra persona a mí. La verdad ya no me importa, pueden decir lo que quieran, les agradezco siempre. Y bueno, sin más que decirles, gracias por ver el video, nos vemos en el próximo.